Hasta aquí el proceso de lo que debería contemplar una investigación de mercado. Pero la verdad es que debo decirles, tengo una mala noticia relacionada con esto, de que no es automático, no es gratuito y existe un trade-off bastante importante entre disponibilidad de recursos y efectividad de la investigación de mercado. Es decir, si yo tuviera el tiempo infinito y los recursos infinitos, podría tomarme la cantidad de tiempo que sea necesario para ir a buscar a cada uno de mis clientes potenciales. Y de pronto, si los datos iniciales me dicen que son 1 millón de personas, podría hacerle un llamado telefónico con la guía o por redes sociales, llegar a ese 1 millón de personas uno por uno y tomarme el tiempo de recabar una información precisa sobre la apego o preferencia por el consumo de mi producto o servicio. Pero la verdad es que si yo hago eso, aun cuando tenga recursos infinitos, probablemente pase tanto tiempo que ese nicho de mercado sea cooptado por otra empresa que esté pugnando por lo mismo que yo. Así que eso no sucede. Entonces tengo que jugar ese trade-off entre recursos y efectividad. Entonces, con pocos recursos tengo que lograr la mayor efectividad posible. Para eso tengo que trazar un plan, ¿sí? Donde vamos a definir necesidades y objetivos de investigación, vamos a desarrollar un plan, lo vamos a implementar y vamos a interpretar los informes y resultados que arroja ese plan y probablemente hasta incluso modificar el producto o servicio que inicialmente había planteado como oportunidad de mercado. Porque fui al mercado, me dio un par de cachetadas que me hizo ver cosas que yo no veía y como la voz de mi potencial cliente es, en definitiva, lo que más importa en esta etapa temprana del proyecto, porque son los que van a consumir, escuché esa voz y me adecué o me adapté a los insights de definición de producto o procesos que me están brindando. ¿Cómo llego? ¿Cómo ejecuto ese plan? Bueno, aquí quiero ser muy pragmático, taxativo, que un buen plan de investigación de mercado incluye información primaria y secundaria. ¿Qué es la primaria? Es esa información tomada de primera mano, de los mismos actores, me siento con ellos, les consulto, los entrevisto, los testeo, le ofrezco un prototipo, se los dejo un tiempo, les digo que lo evalúen, les pregunto cuánto estarían dispuestos a pagar, les pregunto cómo les gustaría que reciban el producto, cómo ha sido su sensación respecto a contar con ese producto un tiempo. Existen muchísimas metodologías de abordaje en primera mano. Hay sondeos de opinión, hay encuestas, hay focus group. Me estoy metiendo en una disciplina que es el marketing, que quiero solo nombrarla y no dedicar demasiados minutos, pero sí les digo que no puedo prescindir del contacto de primera mano cuando estoy moldeando o definiendo producto o servicio. Si estoy pensando para alguna empresa, un servicio, bueno, agarro a mi contacto de alguna empresa que es cliente o proveedora mío y le pregunto, che, ¿cómo te gustaría que a vos te ofrezcan esto? ¿Cómo es el tipo de propuesta que solés recibir de algo similar? ¿Es un PDF muy esquemático? ¿Tiene mucha introducción? ¿Tiene mucha descripción? ¿Recibís varias reuniones técnicas? ¿Cotizás de primera mano? ¿Hacés licitaciones? ¿O buscás proveedores que sean recomendados? Necesito tener una claridad respecto a cómo abordar a mi cliente.
Después, en otro ámbito, trabajo con la información secundaria. ¿Y qué es información secundaria? Es aquella que no es procesada por mí, que viene procesada de otras fuentes, pero sobre todo que aportan sustancialmente datos cuantitativos. Ejemplo, INDEC, municipios, ministerio, consultora, un poco lo que hablábamos hace unos minutos, donde generalmente con la información primaria respondo a quién le voy a vender, y con información secundaria voy a quién y cómo, perdón, con información primaria, y en información secundaria a cuántos voy a vender. Generalmente en la combinación termino teniendo qué, cómo y cuántos, ¿sí? Con ambos mundos respecto a fuentes de información. Bueno, en parte esto mencionaba, digamos, que cómo con la información primaria, cualitativa, busca el significado, busca qué vender, cómo venderlo, cómo expresarlo, cómo llegar, ¿sí? Generalmente es no cuantificable. Uno no podría decir que en base a la encuesta que realizó puede extrapolar que si hizo 100 casos, que el 80% les dijo que sí. Uno no podría extrapolar tan fácilmente cuántos van a ser en el mercado si no incluye además información secundaria que les dice, bueno, en este mercado tenés tantas personas. Y ahora combinado, uno podría abordar algunas proyecciones, en tanto que si lanzo una encuesta de 100 casos, el 70% está a favor del consumo de productos y de pronto tengo 1.000.000, bueno, uno podría extrapolar con ciertos supuestos econométricos que tantas personas de ese mercado de 1.000.000 me van también a tener una respuesta similar a la encuesta que hice, si tomé los recaudos, si la encuesta, bueno, ya saben, todo también no me voy a meter en diseño muestral ni en riesgo estadístico, digamos, pero bueno, deberíamos poder dominar ambos mundos, que lo interpela una extrapolación de proyección de consumidores al proyecto. Bien, instrumento de medición primaria para fuentes primarias, fundamentalmente las encuestas y las entrevistas, ¿sí? Las encuestas son clave y terminan por moldear la respuesta de los potenciales compradores relacionada con el consumo de mi producto o servicio. ¿Qué sucede aquí? Hay un trade-off. Yo quiero más detalle de mis encuestas, más detalle de decisión sobre el potencial consumo de mi producto o servicio, probablemente más aburrimiento en el encuestado, menos tolerancia a responder y más preguntas incluyo, probablemente baje la tasa de efectividad de obtención de respuestas. Entonces ahí tengo un problema que resolver. Quiero ser muy específico y recabar mucha información, probablemente un alto porcentaje de mis encuestados no llega a culminar la encuesta. Entonces tengo que no perecer en el intento, porque nosotros solemos tener pocas balas, digamos, como para hacer encuestas, no tenemos el tiempo infinito, no tenemos los recursos infinitos, con lo cual tengo que por lo menos validar el cuestionario antes de lanzarlo. Validarlo con un pequeño grupo de personas que sean testers del cuestionario que voy a lanzar para no encontrarme con situaciones como las que le mencionaba, algo desagradables. Finalmente, entrevistas a personas claves. Personas claves no se trata de eruditos, no se trata de personas con formación, sino que son claves al proyecto de ustedes. Si van a trabajar con tecnologías nuevas, van a tener que ser personas que hayan utilizado tecnologías, pero también personas que hayan lanzado proyectos con tecnologías similares. Y a ellos le llamo personas claves, que son claves al proyecto, ¿sí? No son claves por su meritocracia o por su formación, como digo, sino que son claves para el proyecto.
Bien, dos instrumentos más, quizás que menos tienen que ver con, eh, van a tener que ver con el tiempo que ustedes disponen para este proyecto, es la observación no participante y grupo focal. La observación no participante es muy relevante, por ejemplo, en proyectos como franquicias, que hablábamos en unas reuniones previas. Yo no imagino, no imagino evaluar un proyecto de una franquicia en una zona determinada y no hice un estudio minucioso a pie en la zona a diferentes horarios del día, en diferentes días de la semana y, e inclusive no hice un relevamiento exhaustivo de cómo es la atención de negocios similares, cómo es la oferta de negocios similares, el estudio de precios, el estudio de calidad, de insumos. O sea, no imagino decidir por un negocio de franquicias sin ser un cliente oculto de franquicias que ya están existentes en la zona en donde la cual me quiero instalar. Puede ser que probablemente no consiga una franquicia del mismo rubro, pero sí puedo evaluar cuestiones asociadas al volumen de personas que transita la zona geográfica, cómo es su comportamiento, cuál es el gasto promedio que realizan, qué tipo de consumo combinado realizan, ¿sí? Si se van de un local, pasan para el otro, cuál local está lleno en determinado horario, cómo son las afluencias del público durante todos los días. Eso sí está al alcance normalmente de los grupos de trabajo en esta materia, depende también del proyecto, si se puede hacer o no. Y los grupos focal ya les diría que descartado por los recursos que poseemos, lo vamos a simplificar a entrevistas con informantes claves, pero bueno, tienen que saber que existen grupos focales, que son metodologías a las cuales se los llama a diferentes personas con diferentes características, se las convoca con una metodología y se testea el producto o servicio que van a brindar y se toman conclusiones a partir de la respuesta de ellos ante la metodología que uno le ofrece. Bien, todo esto previo que estuvimos trabajando es para incorporar con fundamentos sobrados detalles cuantitativos de cuál es la demanda que va a atender el proyecto. Y no digo demanda del mercado, digo demanda del proyecto. La demanda, el mercado puede ser mucho más grande de lo que nosotros podemos abastecer con el proyecto. A mí me interesa que podamos distinguir cuál es el porcentaje del nicho de mercado que vamos a atender en el primer año. Y que ese porcentaje esté relacionado con la capacidad de producir, porque si no, no tiene ningún sentido, digamos, ¿sí? Em, y esa demanda, multiplicada por el precio que vamos a fijar, nos va a dar el primer ítem que es crucial en nuestra evaluación de proyectos, que son los ingresos del proyecto. Y ese precio que vamos a fijar va a tener que también estar soportado por el estudio de mercado, porque si yo tengo competidores cercanos que ya están en el mercado y que ofrecen un producto o servicio con determinadas características y con un precio, yo no voy a tener la independencia suficiente para fijar cualquier tipo de precio, ¿sí? Entonces, el precio determinado por el estudio de mercado y la cantidad de personas o empresas a las cuales voy a llegar, también determinado por el estudio de mercado, me dan el ítem de ingresos proyectado. Recuerden que siempre estamos
en una estimación subjetiva, porque el proyecto no se inició, siempre estamos proyectando a futuro, nos va a dar el ítem de ingresos que va a ser el ítem 1 dentro de la evaluación de un proyecto de inversión. Todavía no me voy a meter con los gastos de estructura, con costos variables y demás, pero sí voy a tener que fundamentar adecuadamente que mi proyecto puede atender razonablemente a una X cantidad de personas o empresas por mes, que esas personas o empresas estarían dispuestos a pagar un rango de precios X, por lo cual me va a determinar probabilísticamente una cierta cantidad de ingresos periódicos durante un año y los próximos años que evalúe el proyecto. Por supuesto que como es el primer ítem del proyecto, tengo que tratar de ser lo más riguroso posible en su cálculo porque las sobreestimaciones lo que va a provocar es probablemente que el proyecto fuerce a que sea rentable y recomendarle a los inversores que inviertan y después si el proyecto no concreta las ventas que dijo obtener, el proyecto se vuelve antieconómico, el proyecto quiebra y uno puso en juego la expertise profesional recomendando que era rentable realizar el proyecto y el mercado le ha dado respuestas contrarias a eso. Por supuesto que puede pasar, por supuesto que como siempre estamos en el juego de la subjetividad de las proyecciones y uno no tiene certeza alguna de lo que le depara el futuro, por supuesto existe muchísimos casos, los hablábamos en la clase pasada, respecto a proyectos que han emergido y se han caído estrepitosamente al primer año, pero uno procura reducir ese riesgo de incertidumbre al mayor ratio tolerable de dispersión de ingresos posible, ¿sí? Eh, y aquí entra en juego todos los supuestos y todo el estudio minucioso que hemos hecho para darle certezas a los inversores que de no cumplirse las premisas de proyecciones que estamos estimando, en verdad conocemos al cliente y entendemos que ese cliente nos va a dar una respuesta favorable al producto o servicio. Que en todo caso habrá que esperarlos, que en todo caso habrá que adecuar permanentemente la estrategia comercial para captar su atención, pero que van a estar disponibles esos clientes para responder a nuestro producto o servicio. Bien, ¿cómo estimo la demanda? Puedo partir, y acá les recomiendo muchísimo que participen de la clase en la cual desarrollamos el ejercicio número 12, que ya empezamos a trabajar con el libro. Es un muy buen ejercicio para descubrir cómo se hace una estimación de la demanda top-down, es decir, desde el mercado, llegar a niveles de segmentación hasta que llego al individuo al cual llego a la puerta de la casa del individuo que me va a comprar. Digamos, cuando yo arranqué en la provincia de Buenos Aires, llegué a esa casa que está en la calle X del conurbano del partido de Malvinas, llegué a la puerta del individuo, ¿sí? A encontrarlo. Digo, eso es top-down, es decir, yo parto de un mercado más amplio, voy segmentando bajo atributos y bajo supuestos que me ha dado la respuesta a mis encuestas y mi análisis secundaria, información secundaria, y voy llegando a ese grupito de personas que están dispuestos a comprar. El otro análisis, el bottom-up, es un poco más complejo y que tiene que ver con que parto de ese grupo y voy escalando a partir de las recomendaciones, a partir de las redes de contacto de esas personas, se va abriendo en boca a boca y a partir de las ramificaciones de consumo, se va ampliando mi demanda a partir de traccionar una demanda de un pequeño grupo que va creciendo y emergiendo hacia arriba.
Bottom up, entonces, el proceso de bottom up. Tenemos cantidades de unidades consumidas por año. Tenemos que considerar que ese grupito va a repetir el consumo y a lo cual tenemos que saber cómo va a ser su patrón de compra. Por supuesto que si nos vamos a enfocar en un pequeño grupito, es clave que los conozcamos. Para eso va a ser clave haber tenido una información primaria muy jugosa, muy efectiva, ¿sí? Va a ser clave que diseñemos el producto o servicio que resuelva sus necesidades, ¿sí? Vamos a tener que estimar cuál es la tasa de crecimiento de ese grupito para ver hasta dónde pueden escalar, hasta dónde podemos escalar las ventas y sobre todo cómo podemos llegar a ellos.